Tengan todos muy buenos días. En el video de hoy me gustaría cubrir uno de los planes de construcción naval más conocidos y famosos de toda la historia. Específicamente hoy les hablaré de un plan de construcción naval alemán previo a la Segunda Guerra Mundial. El Plan Z. Este contemplaba la construcción de una gran cantidad de buques de guerra que de manera un tanto idealista, no debían estar listos en su mayoría sino hasta 1945 o 1946. Por lo cual suponer que la mayoría de estos hubiera podido entrar en servicio durante la Segunda Guerra Mundial es bastante complicado. Por lo cual y en teoría varias de las características del plan que estamos mencionando ahora bien podrían haber cambiado. Por ejemplo, el armamento antiaéreo podría ser reemplazado por posibles armas que se hubieran podido desarrollar en ese periodo de tiempo. Lo que verán a continuación son los diseños tal y como fueron descritos en su momento. Y si cabe alguna modificación se las haré saber. Además quiero aclarar que el Plan Z no solo contemplaba la construcción de naves, sino la implementación de aquellas que estaban siendo construidas, o ya habían sido entregadas a la Armada. Por ejemplo, algunos acorazados que veremos a continuación no fueron parte del Plan Z, pero sí debían actuar en conjunto con los construidos durante este plan. Por eso es que muchas personas se llegan a confundir en algunos sitios, y llegan a estimar un total máximo de acorazados un tanto fuera de lugar. Pero eso le iremos explicando más adelante. Comencemos por lo más interesante. Para ese momento Alemania había construido o estaba por terminar la construcción de dos clases de acorazados, cada una con dos unidades. La primera era la clase Scharnhorst, compuesta por el barco homónimo, y su gemelo Gneisenau. Estos barcos habían sido diseñados en parte como una respuesta a los cruceros de batalla de la clase Dunkerque, descendiendo en parte de los Panzerschiff. Estos barcos desplazaban cerca de 33.000 toneladas a plena carga. Impulsados por 112.000 caballos de fuerza eran capaces de alcanzar 31 nudos de velocidad, siendo de los más rápidos de su tiempo. Su sistema de protección ha sido señalado en algunas ocasiones como descendientes de la Primera Guerra Mundial, pero esta afirmación no es precisa, aunque sí retomaron algunos principios como la adición de una segunda correa inclinada conocida coloquialmente como espalda de tortuga. El cinturón principal tenía un grosor de 350 milímetros, mientras esta correa secundaria tenía un grosor de 105 milímetros inclinados a 20 grados. La cubierta principal tenía un grosor máximo de 95 milímetros, mientras la torre de mando tenía placas laterales de 350 milímetros y un techo de 200 milímetros. Las barbetas tenían placas laterales de entre 350 a 200 milímetros, mientras las torres principales tenían placas frontales de 360 milímetros, laterales de 200 milímetros, una placa trasera de 170 milímetros, y finalmente un techo de 100 milímetros de espesor. El armamento de los acorazados es bastante curioso, manteniendo 9 cañones de 283 milímetros como armamento principal, aunque en teoría se suponía que en algún punto entre 1939 a 1946, que es el tiempo en el que más o menos debían estar listos los nuevos acorazados, ambos buques debían entrar en un proceso de modernización, reemplazando estas monturas por 3 monturas dobles de 380 milímetros. Es decir, tendrían un total de 6 cañones de 380 milímetros, 12 cañones de 150 milímetros, 14 de 105 milímetros y un aproximado de 40 cañones antiaéreos variando entre los 37 a los 20 milímetros. El otro par de acorazados que ya estaban en construcción eran la famosa clase Bismarck, desplazando en un inicio más de 50.000 toneladas. Con una potencia de 142.000 caballos de fuerza eran capaces de alcanzar 30 nudos estables. Su blindaje era bastante similar en la disposición y el grosor a la clase anterior. Su cinturón blindado ahora era de 320 milímetros. La espalda de tortuga era de 120 milímetros inclinados a 20 grados, mientras su cubierta blindada tenía un grosor máximo de 120 milímetros. Su torre de mando era igualmente protegida por placas de 350 milímetros en sus laterales y un techo de 200 milímetros. Las torres principales tenían techos que variaban entre los 130 a los 180 milímetros. Sus laterales tenían 220 milímetros. Sus placas delanteras eran de 360 milímetros. Su armamento principal consistía en 8 cañones de 380 milímetros, 16 cañones de 150 milímetros, y 16 cañones de 105 milímetros. Su batería antiaérea debía estar conformado por en torno a 40 cañones de 37 y 20 milímetros, bastante similar a lo que la clase Scharnhorst cargaba. El plan preveía la construcción de 6 nuevos acorazados. Los planes iniciales eran para el diseño H-39. Estos acorazados eran descendientes directos de la clase Bismarck, aumentando el desplazamiento hasta las 63.000 toneladas a plena carga.
Con una potencia máxima de 123.000 caballos de fuerza se consideró suficiente para impulsar el barco a más de 30 nudos. Eran bastante similares tanto en la estética como en la práctica a la clase Bismarck, aunque tuvieron algunos recortes en el blindaje. El cinturón principal se adelgazó hasta los 300 milímetros de espesor. La cubierta blindada tenía un grosor máximo de 120 milímetros. La torre de mando tendría una protección igual con laterales de 350 milímetros y un techo de 200 milímetros. Las barbetas tenían un grosor máximo de 365 milímetros, mientras sus torres principales debían tener placas frontales de 385 milímetros, laterales de 245 milímetros, una placa trasera de 325 milímetros, y un techo de 130 milímetros. Su armamento principal debía constar de 8 cañones de 406 milímetros dispuestos en 4 torres dobles. Además su batería secundaria debía estar compuesta por 12 cañones de 150 milímetros, 16 de 105 milímetros, y aproximadamente 60 cañones de entre 37 milímetros y 20 milímetros. Además de incluir en el diseño 2 monturas triples de tubos lanzadores de torpedos de 533 milímetros. Los primeros 2 barcos en realidad fueron iniciados en 1939 nombrados únicamente como acorazado H y acorazado J. Fueron rápidamente suspendidos tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial sin llegar a recibir nombres oficiales. Aunque hay algunos que están viendo en pantalla que se han llegado a proponer como los nombres que los barcos hubieran llegado a tener. El plan original consistía en 6 de estos barcos, pero yo en lo personal no creo que hubieran sido terminados los 6 de igual manera. Verán, para ese momento Alemania tenía únicamente 6 gradas. Es decir, lugares donde los barcos son construidos. Solo 6 eran capaces de albergar barcos de ese tamaño. Y sabiendo que la clase Bismarck tardó un aproximado de 4 años en estar listos para su servicio activo, seguramente las primeras unidades estarían tardando entre 4 a 5 años en su construcción. Tiempo más que suficiente para que los alemanes supieran que las demás potencias se enterarían de sus características. Por lo cual creo que es muy factible que el último par de acorazados, que debían establecerse en algún punto de 1944, deberían ser versiones modificadas, aunque estamos tentados quizás a pensar en es 1944, por lo cual deberían seguir lo que ahora conocemos como diseño H-44. Pero déjeme decirles que este diseño fue creado con experiencia que los alemanes tenían ya durante la Segunda Guerra Mundial. Una experiencia que no hubieran obtenido, ya que recordemos que en este punto de la historia, Alemania todavía no ha comenzado la guerra, por lo cual, seguramente seguirían a algo muy similar a lo que conocemos como H-41. Que es básicamente el H-39 con un desplazamiento aumentado a 76.000 toneladas. Es decir, más de 3.000 toneladas más pesado que Yamato. Este acorazado debía tener 282 metros de eslora y unos 39 metros de manga. Su blindaje debía ser prácticamente el mismo. Aunque ahora el cinturón superior de 145 milímetros de la clase H-39 había sido aumentado a 200 milímetros. Además de que ahora su cubierta blindada tenía un grosor de entre 170 a 200 milímetros. Mientras tanto su armamento secundario y su armamento antiaéreo no había cambiado mucho. Únicamente se había aumentado el número de cañones antiaéreos con un aproximado de 70 cañones, de los cuales al menos 32 eran cañones de 20 milímetros. Mientras el armamento principal había pasado de 406 milímetros a 420 milímetros. Aquí muy posiblemente se hubieran utilizado cañones antiaéreos más modernos, tal vez algo similar al Gerät 58 de 50 milímetros. Por lo cual Alemania de manera teórica hubiera tenido a su disposición 4 acorazados armados con un total de 28 cañones de 380 milímetros, 4 acorazados armados con 32 cañones de 406 milímetros y finalmente 2 acorazados armados con 16 cañones de 420 milímetros. Alemania no tenía portaaviones previos a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual los 4 planeados eran totalmente nuevos, divididos en 2 clases cada una con 2 unidades. La primera y la más conocida es la clase Graf Zeppelin. Esta desplazaba cerca de 37.000 toneladas, lo cual los hubiera ubicado como unos de los portaaviones más grandes de su tiempo, desplazando más de 10.000 toneladas que portaaviones como Yorktown o Soryu. Estos portaaviones estaban relativamente bien defendidos contra amenazas de superficie, ya que su armamento constaba de 16 cañones de 150 milímetros en 8 baterías dobles. Además, el resto de su batería antiaérea debía constar de 12 cañones de 105 milímetros, 22 cañones de 37 milímetros, y 28 cañones de 20 milímetros. Su cinturón blindado tenía cerca de 100 milímetros de espesor en su punto más grueso, y su cubierta blindada variaba bastante. Algunas zonas tenían placas de hasta 60 milímetros apoyadas por algunas placas secundarias.
mientras que el resto generalmente variaba cerca de los 20 milímetros. Pero el punto fuerte de todos los portaaviones era su grupo aéreo. Y al igual que el resto de portaaviones blindados, la armadura le restaba espacio a los hangares, traduciéndose en un pequeño grupo aéreo. En específico, la clase Graf Zeppelin tuvo un grupo aéreo planeado de hasta 43 aeronaves. Esta clase originalmente fue prevista para atender 4 unidades, cumpliendo todas las especificaciones de construcción planeadas. Pero en el año de 1938 se decidió reducirlo a 2, y crear una segunda clase con 2 unidades. El problema es que de esta clase no se sabe casi nada, por lo cual bien podrían ser portaaviones más pequeños un tanto más cercanos a las 30.000 toneladas. O bien podrían ser mejoras al diseño original de los Graf Zeppelin. Posiblemente podríamos hablar de un par de portaaviones de más de 40.000 toneladas, aumentando su grupo aéreo a más de 60 aeronaves, manteniendo el mismo nivel de protección y quizás reduciendo los cañones de 15 centímetros. Pero esos son estimaciones personales y realmente no hay información precisa. El plan incluía también la construcción de 6 cruceros de batalla, lo cual resulta curioso ya que de haber sido terminados, hubieran sido los primeros cruceros de batalla construidos después del crucero británico Hood, cuya botadura fue en el ya lejano año de 1921, aunque diferían algo dentro del concepto clásico de los cruceros de batalla, o al menos de sus conceptos iniciales, ya que no fueron diseñados para cazar cruceros enemigos y proteger lejanas rutas de comercio, o la de explorar el área en búsqueda de la fuerza enemiga sirviendo como exploradores pesados para la flota principal, sino que más bien debían ser una especie de asaltantes comerciales, de manera similar a lo que por ejemplo, llevaron a cabo los cruceros pesados de la clase Deutschland. Para esto se comenzó el diseño en 1934 de lo que terminaría siendo conocida sencillamente como clase O. Cuando el diseño estuvo terminado, este mismo contemplaba un barco de 35.400 toneladas propulsado por 8 motores diésel de 24 cilindros y un conjunto de turbinas que generarían por separado 87.000 y 45.000 caballos de fuerza, permitiendo una velocidad diseñada de 35 nudos. Al ser un crucero de batalla no estaba blindado para resistir cañones de gran calibre, o al menos no de los nuevos acorazados que se estaban construyendo. Su cinturón principal tenía un grosor de 190 milímetros sobre los cargadores y las salas de máquinas, y 100 milímetros en otras áreas del buque adelgazándose hacia los extremos. La placa inclinada tenía 110 milímetros de grosor, mientras la cubierta principal alcanzaba un grosor de entre los 20 a los 80 milímetros dependiendo la zona del buque. La torre de mando tenía un grosor máximo de 200 milímetros, mientras sus torres principales tenían una placa delantera de 210 milímetros, placas laterales del mismo grosor, y un techo blindado de 50 milímetros. El armamento principal varió durante las distintas fases del proceso, aunque rápidamente se decantaron por 6 cañones de 380 milímetros. De hecho eran el mismo modelo de cañones que portarían los acorazados de la clase Bismarck, y los modernizados acorazados de la clase Scharnhorst, con los cuales de hecho tendrían el mismo peso de lanzamiento lateral. Su armamento secundario, al igual que los acorazados, fue dividido en 2 secciones. Los más grandes fueron 6 cañones de 150 milímetros montados en 3 torres dobles. También se montaron 4 torres dobles con cañones de 105 milímetros. Y finalmente 28 cañones antiaéreos de 37 y 20 milímetros. Finalizando la lista, se planeó que cada uno de los barcos montara una montura triple de torpedos de 533 milímetros en cada banda, siguiendo por orden de desplazamiento. Nos encontramos con uno de los casos más curiosos en cualquier armada contemporánea, y a mi forma de ver uno de los proyectos más interesantes. Los buques blindados, llamados originalmente como Panzerschiff, pero conocidos más popularmente como acorazados de bolsillo, fueron la solución alemana al poco desplazamiento permitido en su momento, naciendo así la clase Deutschland, compuesta por 3 barcos. Aunque cada uno tuvo distintas variaciones, siguen siendo clasificados dentro de la misma clase. Impulsados por 8 motores diésel que podían proporcionar 54.000 caballos de fuerza, estas naves eran capaces de alcanzar alrededor de 28 nudos. Aunque durante las pruebas el líder de la clase fue capaz de registrar 29 nudos y medio. También contaban con un alcance de 19.000 kilómetros a 20 nudos. Estos barcos no estaban blindados para luchar con otros buques capitales, sino más bien para poder repeler buques ligeros. Aunque esta es una de las características donde los buques eran muy distintos. Deutschland y Admiralser tenían un cinturón principal de 80 milímetros en su zona más gruesa, mientras el Amiral Graf Spee tenía un cinturón de 100 milímetros de espesor, inclinado en los 3 casos para mejorar su efectividad. La cubierta blindada también varió, siendo de 40 milímetros en el primero, y 45 milímetros en los otros 2.
aunque únicamente en el Graf Spee esta cubierta blindada alcanzaba todo el ancho del barco, ya que en sus dos hermanos esta misma se limitó en un intento de ahorrar peso. La torre de mando principal tenía placas protectoras de 150 mm mientras su armamento principal tenía placas protectoras de 140 mm en el frente, 85 mm en las placas laterales y en la placa trasera, variando el techo de la misma entre los 85 y los 105 mm. Hablando del armamento principal, se seleccionaron 6 cañones de 283 mm montados en dos torres triples, una en proa y otra en copa. Aunque cabe aclarar que estos cañones no eran los mismos que se montaron en los acorazados de la clase Scharnhorst, sino que se trataba de un modelo más antiguo y más corto. La batería secundaria consistió en 8 monturas individuales de cañones de 150 mm. Durante su versión inicial llegaron a montar 3 cañones antiaéreos de 88 mm y hasta 20 cañones antiaéreos de 37 y 20 mm. Seguramente en algún punto entre 1940 y 1942 las 3 unidades hubieran sido modernizadas reemplazando los cañones de 88 mm por cañones de 105 mm. Para finalizar se montaron 2 monturas cuádruples de torpedos de 533 mm. La marina alemana vio un gran potencial en esta nueva clasificación, además de la necesidad de contrarrestar ahora los nuevos cruceros de batalla franceses de la clase Dunkerque, sin la necesidad de comprometer a los acorazados de la clase Scharnhorst o a los cruceros de batalla, surgiendo la necesidad de ordenar 15 unidades más de un diseño más nuevo, siendo originalmente conocido como clase D, de alrededor de 24.000 toneladas armados con 6 cañones de 28 centímetros, 8 de 15 centímetros y algunos cañones de 105 milímetros. Aunque el diseño estaba bastante avanzado, este mismo fue cancelado, en pro de ordenar la construcción de 12 unidades del conocido como diseño P. Una evolución del diseño D. Se suponía que estos barcos debían estar propulsados por 12 motores diésel que debían proporcionar unos 163.000 caballos de fuerza, lo suficientes como para impulsar las casi 26.000 toneladas de desplazamiento a una velocidad de 33 nudos. El blindaje es un poco difícil de establecer, ya que no se conocen todas las áreas del barco, aunque el cinturón blindado debía tener aproximadamente 145 milímetros de espesor, y una cubierta blindada de 70 milímetros en su punto más grueso. Su armamento principal debía consistir en 6 cañones de 283 milímetros, muy posiblemente del mismo modelo que se equipó en la clase Scharnhorst. Su armamento secundario debería consistir en 4 monturas gemelas de cañones de 150 milímetros, 4 cañones antiaéreos de 105 milímetros dispuestos en monturas individuales, y únicamente 4 cañones de 37 milímetros. Siendo de hecho una batería antiaérea bastante pobre, por lo cual muy seguramente esta sería aumentada. Como dato curioso, a pesar de que se ordenaron 12 de estos buques, ninguno de ellos fue comenzado, después de que los cruceros de batalla fueran ordenados, por lo cual es muy posible que hubieran sido cancelados en algún punto o sencillamente hubieran sido comenzados hasta que la mayoría de los cruceros de batalla estén listos, o en una etapa muy cercana. Los cruceros pesados de hecho no tuvieron mucho más cambio del que se planeó originalmente, ya que los alemanes únicamente planearon construir una clase de 5 unidades, llamada oficialmente como Admiral Hyper. Eran cruceros bastante pesados teniendo diferencias entre las mismas unidades de la clase, siendo que Admiral Hyper y Blucher desplazaban unas 18.200 toneladas a plena carga, mientras Prinz Eugen desplazaba unas 18.750 toneladas. Se planearon 2 unidades más nombradas, Seydlitz y Lützow, planeados para desplazar unas 19.800 toneladas. Este abrupto cambio de peso fue a raíz de un cambio en sus dimensiones, variando desde los 205 metros hasta los 212 metros de eslora, y desde 21.3 metros hasta los 21.8 metros de manga. Todos los buques estaban equipados con 3 conjuntos de calderas capaces de generar 132.000 caballos de fuerza, suficientes para impulsarlos a 32 nudos. Su cinturón blindado tenía 80 milímetros en su punto más grueso, mientras su cubierta principal tenía un grosor máximo de 50 milímetros, estando apoyada por una cubierta blindada de 50 milímetros ubicada un poco más abajo. Su armamento principal estaba protegido por placas delanteras de 105 milímetros. Las placas traseras, el techo y las placas laterales tenían un grosor de 70 milímetros. Para su armamento principal se seleccionaron 8 cañones de 203 milímetros dispuestos en 4 torres dobles. También se les equipó con 6 monturas dobles de cañones de 105 milímetros, y hasta 20 cañones antiaéreos de 37 y 20 milímetros, finalizando el armamento con 4 monturas triples de torpedos de 533 milímetros.
Alemania planeó la construcción de 13 cruceros ligeros, de los cuales 6 ya habían sido construidos anteriormente. El más antiguo de ellos era el crucero Enden de poco menos de 7.000 toneladas, propulsado por 45.500 caballos de fuerza, siendo capaz de moverse a una velocidad de entre 29 a 29 nudos y medio. Su blindaje consistía en un cinturón blindado de 50 milímetros de espesor, una cubierta blindada de 40 milímetros. La zona más blindada era la torre de mando con un grosor de 140 milímetros. Su armamento se fijó en 8 cañones de 150 milímetros en monturas individuales, finalizando su armamento antiaéreo con 3 cañones de 88 milímetros. Después tenemos a la clase K, también conocida como clase Königsberg. Se construyeron 3 unidades. Cada una desplazaba 7.700 toneladas. Poseían una potencia de 65.000 caballos de fuerza, pudiendo alcanzar una velocidad de 32 nudos. Su armamento principal se compuso por 9 cañones de 150 milímetros dispuestos en 3 torres triples, cuya disposición es un tanto curiosa ya que montaba una única torre en proa y las otras 2 estaban en popa. También contaban 2 cañones de 88 milímetros y hacia finales de la guerra su armamento antiaéreo se había visto reforzado, con la presencia de al menos una docena de cañones antiaéreos de entre 37 a 20 milímetros. Su blindaje no era el más fuerte de los cruceros ligeros. Incluso para su desplazamiento era un tanto limitado, con un cinturón principal de 50 milímetros y una cubierta de 40 milímetros. Después de esto tenemos a la clase Leipzig de 2 unidades, aunque tenían sus variaciones. Nürnberg desplazaba 9.000 toneladas mientras que Leipzig desplazaba cerca de 8.000 toneladas. Su propulsión constaba de 2 fases. Sus motores diésel le proporcionaban 12.000 caballos de fuerza mientras sus turbinas le proporcionaban 59.000 caballos de fuerza, lo suficiente para impulsarlos a 32 nudos. Ambas unidades mantenían el mismo armamento de 9 cañones de 150 milímetros en la misma disposición que los cruceros anteriores. No lo mencioné anteriormente pero pese a que las torres estaban ubicadas hacia la popa, estas tenían un buen ángulo de giro, por lo cual con un buen manejo de timón, podrían disparar 6 y tal vez 9 cañones mientras se aproximan al objetivo. La batería antiaérea era distinta y es de ahí una de las razones de la diferencia de peso. Mientras Leipzig llevaba únicamente 2 cañones de 88 milímetros, Nürnberg llegó a aportar hasta 8 de estos mismos cañones, además de 8 cañones de 37 milímetros y 8 de 20 milímetros. Ambas unidades y las 3 unidades de la clase anterior compartían el mismo armamento de torpedos, montando 4 monturas triples de torpedos de 533 milímetros. Finalizando las 2 unidades tuvieron un cinturón principal de 50 milímetros, mientras su cubierta disminuyó hasta los 30 milímetros mientras que sus armas principales estaban protegidas por placas frontales de hasta 80 milímetros. Mientras que el resto de cruceros ligeros construidos serían de una nueva clase, conocida sencillamente como clase M. Estos debían desplazar cerca de 10.000 toneladas aunque su potencia es desconocida. Esta debía ser suficiente para impulsarlos a una velocidad diseñada de 36 nudos. Todo esto mientras su armamento principal consistía en 8 cañones de 150 milímetros dispuestos en 4 torres dobles. De hecho debían ser del mismo modelo de las que equiparían los acorazados alemanes. Incluso me atrevo a decir que el diseño de la torre que las contendría no sería muy distinto. Independientemente de eso también se debían montar 4 cañones de 88 milímetros, 8 cañones de 37 milímetros, 4 de 20 milímetros y finalmente 2 monturas cuádruples de torpedos de 533 milímetros. Su armadura no evolucionó demasiado a comparación de los otros cruceros, ya que su cinturón principal tenía 50 milímetros de espesor, su cubierta 25 milímetros y finalmente una placa de 25 milímetros protegería las armas principales de impactos frontales. Ahora es momento de hablar de un tipo de buque de guerra relativamente curioso, conocido sencillamente como Crucero Explorador 1938. Aunque hubieron algunos otros diseños, la clase finalmente fue solicitada en 1941. De hecho, las primeras 3 unidades comenzaron el proceso de construcción, siendo nombrados como Z-40, Z-41 y Z-42. Aunque ninguna unidad fue terminada, se suponía que esta clase debería desplazar cerca de 6.000 toneladas. Su velocidad debería rondar cerca de los 36 nudos, mientras su armamento principal constaba de 6 cañones de 150 milímetros del mismo modelo del de los cruceros ligeros de la clase M, con una disposición muy similar a los viejos cruceros ligeros, es decir 2 torres en la popa y una única torre en la proa. También debían equiparse con 2 cañones de 88 milímetros, 8 de 37 milímetros, 8 de 20 milímetros y finalmente 10 tubos lanzadores de torpedos de 533 milímetros cuya disposición desconozco.
Finalmente su blindaje contemplaba un cinturón y una cubierta de 25 milímetros. Esta clase se suponía debía constar con 6 unidades, por lo cual para llegar al plan original de 22 unidades, se supone que debían construirse 16 más. Posiblemente estas unidades serían divididas en 2 o 3 clases, que no deberían variar mucho del diseño original, ya que recordemos que debían seguir siendo más pequeñas que los cruceros ligeros de la clase M. En una opinión personal, los alemanes tendrían varias opciones para diseñar estas clases. Por ejemplo, podrían reducir el tamaño de los cañones hasta los 128 milímetros e instalar una teórica cuarta torre, lo cual les permitiría tener más potencia de fuego que los destructores, pero a su vez los mantendría más pequeños que los cruceros ligeros. O tal vez podrían agrandar un poco el barco y aumentar su batería antiaérea, ya que recordemos que estos cruceros debían operar en solitario, por lo cual era necesario que pudieran defenderse bien. Incluso podían llegar a desplegar minas si es necesario. También podrían alargar un poco más el casco y darle un buen equipo de manejo de hidroaviones, que ampliarían su rango de búsqueda. Pero eso son valoraciones personales y no constituyen ningún diseño real. Los destructores alemanes siempre me han parecido muy curiosos, ya que son generalmente más grandes de lo usual. Por ejemplo, la clase 1936 y sus variantes, como los 1936A y 1936B, desplazaban más de 3.000 toneladas. La clase 1936 desplazaba un poco más de 3.400 toneladas, mientras estaba armada con 5 cañones de 128 milímetros y 2 monturas cuádruples de torpedos de 533 milímetros, con la capacidad adicional de desplegar minas. Por su parte, los 1936A desplazaban más de 3.600 toneladas y su armamento variaba entre 4 cañones individuales, o una montura doble y 3 monturas simples de cañones de 150 milímetros, manteniendo el mismo armamento de torpedos y de despliegue de minas que los 1936 estándar, mientras que los 1936B habían vuelto a utilizar los 5 cañones de 127 milímetros, manteniendo tanto el armamento de torpedos como el de minas. Finalmente, la última variante de este tipo fue la clase 1936C, que debía desplazar un poco menos de 3.700 toneladas, estando armado con 6 cañones de 127 milímetros, manteniendo el armamento de torpedos y la capacidad del despliegue de minas. Su velocidad había recibido un pequeño aumento, ya que las 3 clases anteriores compartían una velocidad máxima de 36 nudos, mientras que la clase 1936C debía alcanzar 37 nudos y medio. Mientras que, por ejemplo, la clase 1938B, que nunca fue construida, debía acercarse mucho más a un destructor convencional en lugar de un crucero ligero pequeño, de los cuales no sabemos mucha información, pero en teoría debía contar con un nuevo armamento de cañones de 128 milímetros, y con un desplazamiento más cercano a las 2.700 toneladas. Seguramente el resto de destructores construidos tendrían este tipo de variaciones, con algunas unidades desplazando más de 1.000 toneladas por sobre destructores contemporáneos de otras naciones. Pero seguramente para ahorrar costos la mayoría deberían ser destructores más parecidos a la clase 1938, es decir, destructores más pequeños y convencionales. Todo esto para alcanzar un total de 68 nuevos destructores. En lo que respecta a torpederos, el plan requería la construcción de al menos 90 unidades, de los cuales la cuenta comenzaría con el tipo 1939. Que para ser justos bien podrían ser catalogados como destructores pequeños, ya que contaban con una velocidad máxima de 33 nudos y medio, un armamento de 4 cañones de 105 milímetros y 2 monturas triples de torpedos de 533 milímetros, bastante similar a lo que los británicos obtuvieron con la clase GH. Posteriormente tendríamos a los torpederos de clase 1940 y 1941, aunque de estos no se construyó ninguna unidad. Si tenemos algunas especificaciones, por ejemplo en la clase de 1940, tendríamos un desplazamiento de 2.500 toneladas, es decir, bastante cercano a lo que desplazaba la clase Fletcher. Su armamento consistiría en 4 cañones de 127 milímetros, portando un armamento de torpedos de 2 monturas cuádruples de 533 milímetros, y una velocidad máxima de 34 nudos. Y ya todo fue un disminuido en la clase 1941. Su desplazamiento de apenas 1.900 toneladas. Su armamento volvió a constar de 4 cañones de 105 milímetros, con una batería de torpedos de 2 monturas triples de 533 milímetros, con una velocidad máxima de 34 nudos. La siguiente clase de la cual se dispone información es la clase 1944, que continuó con la tendencia de hacer barcos más pequeños, más rápidos de producir y más baratos.
Estos desplazaban un poco menos de 1800 toneladas y su armamento se componía de 2 monturas dobles de cañones de 105 milímetros, con la misma batería de torpedos que la clase 1941. Todo esto mientras eran capaces de alcanzar hasta 37 nudos. Con esto llegamos al final de los buques de guerra planeados para este plan. Se suponía que estos no debían estar terminados hasta 1945 o 1946. Aunque seguramente debido a ciertos problemas logísticos. Lo más seguro es que no se hubieran terminado la mayoría de estos barcos hasta tal vez 1950. Es decir que realizar este plan en medio de una guerra hubiera sido prácticamente imposible. Pero de todas formas preveía que la marina alemana tuviera un total de 10 acorazados, 3 cruceros de batalla, 4 portaaviones, 15 buques blindados, 5 cruceros pesados, 13 feroros ligeros, 22 cruceros exploradores, 68 destructores y 90 torpederos, a los cuales les aconsejo tomar la etiqueta de torpedero con unas pinzas, ya que si analizamos estas clases la mayoría de ellas terminan siendo destructores pequeños. Por lo cual bien podríamos hablar de hasta 158 destructores. La teórica nueva marina alemana podría desplegar hasta 230 buques de guerra, y un aproximado de 170 aeronaves transportadas en los portaaviones. Es muy posible que los cañones antiaéreos sufran importantes modificaciones, ya que por ejemplo la mayoría de cañones de 37 milímetros posiblemente sean reemplazados por nuevos modelos del cañón, como lo serían los M42 o M43. O incluso podrían ser reemplazadas o al menos disminuidas para acoplar los nuevos cañones Gerad 58 de 50 milímetros, mientras que los cañones de 20 milímetros podrían permanecer igual, a menos que los alemanes se den cuenta en algún punto que hay mejores cañones disponibles como los Bofors de producción sueca. Respecto a qué tan poderosa resultaría esta flota de alta mar 2.0, lo estaremos viendo en videos posteriores, cuando lo comparemos con lo que podrían haber en teoría construido sus adversarios y aliados. Pero eso es tema para otro día. Ustedes díganme, ¿qué les parecen los barcos vistos en este video? ¿Realmente hubieran podido superar a la Royal Navy o a la Marina estadounidense en combate? ¿Cuál es su barco favorito de todos los presentados? Los leo en comentarios. Y sin mucho más que agregar yo me despido. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.